Yo en mi caso no lo tengo al beneficio. Yo recibí una pensión heredada de mi papá. Ajá. Y así mismo, si yo la pedía no me la iban a dar. Porque como yo estaba conviviendo con mis padres, y mi padre tenía una pensión, entonces a mí ya directamente no me la daba. Quisiera decir una cosa, yo creo que el decreto no solamente es discriminativo, sino malvado, porque te empuja a que un discapacitado ni siquiera tenga la oportunidad de casarse y poder contribuir a su hogar con algo que tampoco nunca fue algo que nos superó, pero nos ayudaba mucho. ¿Por qué dices que no tenga la posibilidad de casarse? Y porque si él se casa con otra persona que tenga... la pierde. Y la pierde, Claro, ¿me entendés? claro. Entonces es como que vos prácticamente para recibir, según lo que dice el decreto y lo que yo leí, tenés que estar prácticamente en la calle. ¿Entendés? Pero y además... vos con 6.000 pesos o 5.000 lo que te den, tenés que pagar un alquiler, comer, vestirte. Claro. Es algo... yo no sé qué tanto pueden cuidar desde parte del Estado plata cuando hay a las personas más millonarias de este país se le condonan deudas millonarias, que con todas las bajas que están haciendo o los recortes que están haciendo, tanto en salud, que son tan sensibles, como en la discapacidad, es una amiguita de lo que están perdonando. Sí, claro. Entonces, que a nosotros nos digan que no nos preocupemos, yo sí me preocupo. Está bien, a mí no me toca, pero tengo muchísimos amigos, muchísima gente conocida que está muy preocupada, porque ese poquito era todo lo que tenían. Así mismo, teniendo yo una obra social, ya hay mucho retraso, ponerle la gente como cuidadores, gente como acompañantes terapéuticos, que antes se le tardaba de 15 a 20 días, ahora está tardando 35, 40, hasta 60 días para que se le haga el pago. Y se le ha aumentado muy pocas veces en el año. Teniendo en cuenta la inflación que hay, es como que no le aumentan nada. Claro. Una observación sobre el decreto, que dicen que es una ley vieja. Si bien sí es ley vieja, pero es muy actual al contexto en el que estamos. Porque cuando se hizo ese decreto, que fue en el 97, estaba el Fondo Monetario en este país, y ese decreto fue articulado por el tipo de pensamiento que trae el Fondo Monetario. Entonces es muy actual, porque hoy estamos nuevamente con el Fondo Monetario, y ellos lo que buscan no es ayudar a un discapacitado, ellos quieren que le cierren los números, como sea. ¿No te parece casualidad, digamos? No me parece casualidad que este gobierno le esté dando interés a ese decreto, porque es muy actual a lo que fue en ese tiempo. Y el FMI nos trata como números. Nosotros por eso somos números. Tenemos a Verónica, que vos tenés el caso. Te quitaron el beneficio y después te lo restituyeron. Sí, fue una de las últimas que restituyeron la pensión. Ajá. ¿Cuánto tiempo estuviste sin la pensión? Y fue el plazo donde se dio de baja y bueno, y estuvimos con el tema este de que nos juntamos los padres, hicimos, que nos juntamos en la locomotora, pedimos mucha gente que vaya, si bien la sociedad por ahí no, si uno va muy políticamente explicando, es como que no logra entender o no nos terminamos de explicar bien. Entonces, en simples palabras, nos habían quitado la pensión, que si bien es un ingreso económico que nos ayuda con los chicos, no es, digamos, algo muy grande como para sustentar. Entiendo. ¿Y cómo te enteraste de la baja? Un día no cobraste más y fuiste a reclamar y te enteraste así. ¿Te llegó antes un No me llegó ningún previo aviso. Yo fui al día a retirar el dinero, no se encontraba el dinero. Me dirijo a ANSES y me dice, no, usted, la pensión de su hijo se encuentra dada de baja porque su marido se encuentra en trabajo en blanco. Yo le dije que si ellos veían el recibo de mi marido y la pensión del nene, o sea, no nos alcanzaban, y dicen, bueno, sí, está bien, lo vamos a evaluar. ¿Hacía poco que tu marido había ingresado a trabajar en blanco? Sí, o sea, estaba por contrato de obra en realidad él. Y bueno, sí, claro. Y bueno, y resulta que ellos me dijeron que no sabían qué podían hacer y bueno, me mandaban de acá para allá. Fui a Defensoría del Pueblo, nos juntamos con los padres, salimos a hablar, porque más allá del beneficio económico, también hay un beneficio como el tema este del traslado de los chicos. Claro. Nosotros, por ejemplo, por ahí uno dice, no, es comodidad un transporte. No es comodidad. No, es una necesidad. Porque es una necesidad básica para ellos, porque hoy en día un colectivo no anda, vamos a ser realistas, no circulan continuamente, si circulan con rampa van sobrecargados, porque por ahí suelen andar en horarios pico. Totalmente. Sí o sí tenés que trasladarte con una silla de rueda. La gente obviamente reclama el tema este de la puntualidad del colectivo, pero cargar una silla y bajarla no es fácil. Verónica, ¿se puede saber qué tipo de discapacidad estamos hablando en el caso de Mi tu nene hijo? tiene parálisis cerebral, sí o sí necesita trasladarse en silla de rueda. Claro. Y bueno, y eso por ahí uno no entiende. Y por ejemplo ahora cuando dijeron que iban a notificar,
que iba a hacer un informe que se iba a notificar. Pedían de que digamos, a que ningún integrante del grupo familiar tenga un ingreso. ¿Cómo no vamos a tener un ingreso? Si son solamente 5.000 pesos en realidad. No, con Claro. eso ni siquiera pagás la mitad de los pañales, porque 5.000 mi pesos hijo... la pensión que te dan. 5.000 Sí, es la Claro. no contributiva. Hoy la que estás cobrando hoy son 5.000 pesos. Sí. Hoy son, que en su momento cuando te pasó esto habrá sido menos. No sé cómo. 3.000, y porque nos descuentan incluso del Profe, Claro. que por ahí también nos pasa con Profe, de que no, por ejemplo, pedís una valva y demora mucho tiempo, pedís una rehabilitación demora, o sea, es todo un tema. Yo diría que, por ejemplo, ahora si llegan a hacer una revisión de las pensiones, estaría bueno que nos notifiquen, que nosotros vayamos a... Verónica, y para presentemos entender, los ya que te certificados. tenemos en primera persona, ¿has tenido revisiones de la pensión que tenías otorgada? Antes de esto, ¿no? Que fue una baja definitiva y que por suerte se pudo. Pero en su momento, desde los años que hace que lo tenés, ¿tuviste en el medio revisiones de algún tipo? No, nunca, No. ni siquiera cuando me la otorgaron, que me dijeron va a ir un asistente social a revisar tu casa, a ver cómo vivís, en que todas las condiciones. Nunca se presentaron, se basaron en lo que yo dije, o sea, Que eso, Claro. digamos, o sea, nunca corroboraron de lo que yo decía si era verdad o no. ¿La obtuviste? No, incluso este año a mi nene en diciembre se le venció el certificado y yo honestamente fui, lo presenté y me dijo, no, si no lo necesitamos. Entonces, como que si uno va a controlar, es algo básico, si vos sabés, el certificado se vence, tiene 5 años de validez. Claro. Y ahí tranquilamente pueden hacer una revisión si es que realmente continúa con la discapacidad o no. Pero El sí, año pasado, totalmente, cuando claro. se suspendieron, Sí. tampoco o sea, vos llamabas para decir por qué me la cortaron. O sea, por qué mi hijo no puede recibir el beneficio. Y te decían, no sé, ¿usted tiene auto? ¿Usted tiene un inmueble? Verónica, ¿eso por teléfono? Porque Eso vos era decís, por llama. teléfono. Y después yo me dirigí a Calle Ramírez y consulté y me dice, no sé, tenés que dirigirte al ANSES. Y como que todos me mandaban a diferentes lados, pero en sí ninguno me decía nada. Tengo un chico con discapacidad motriz. Motriz. Ajá. ¿Cuántos años tiene? 10. Hay un gran grado de insensibilidad de meterse con lo más vulnerable, ¿no? Cuando todos estamos viendo que se está llevando todo el dinero del país y nadie ve eso, nadie habla de... Tenemos que agarrar y ver lo que pasa primeramente acá, lo que pasa abajo, lo que pasa en el barrio más carenciado, lo que pasa en esa persona con síndrome de Down que no está tratada. Hay muchos casos que hay que tratar, no solamente de este tema de pensiones. Lo que me preocupa también es la falta de información del gobierno nacional hacia las provincias, ¿no? Ni siquiera le dan pelota cuando van a buscar información. O sea, es como que agarran y no le interesa nada. Ellos agarran, te dicen, usan un decreto que da en incompatibilidad con la resolución, con la Convención Internacional de la Persona con Discapacidad. Vienen, te lo aplican y ya está, tenemos que usar este. Me parece muy raro que nadie lo haya derogado, ¿no? A partir del año pasado, de que cuando se quitaron las pensiones, fue como un momento de fortalecimiento en la ciudad de Paraná. Empezamos, porque acá en Paraná fueron 22 pensiones que se dieron de baja, 22 chicos. Y como estábamos diciendo Verónica, fue la última que logramos restituirle. Pero a raíz de eso, el año pasado siempre tuvimos contacto con el gobierno de Entre Ríos, siempre estuvieron a disposición, planteamos desde IPRODI y en conjunto con el doctor Papá y algunas organizaciones que se haga una asignación universal por hijos con discapacidad. Justamente era un plan para que no pasen estas cosas, porque teníamos miedo de que pasen estas cosas que están pasando ahora, ¿no? Justamente que te saquen en esta resolución que es el decreto 268 y nosotros con este plan que teníamos, con este proyecto, lográbamos desarticular todo decreto que larguen de nación. O sea, los tipos se pusieron a trabajar y muy bien, hicieron bien los deberes. Entonces, pensaron en todo. ¿Qué fuerza tuvo de recepción tuvo esta propuesta que ustedes hicieron? Esta propuesta te está diciendo que el gobierno nacional no están Ni de acuerdo evaluándola. porque dice el hecho que no tienen fondo para solventar los gastos. Pero escúchame, empezamos a negociar y le decimos, ¿pero por qué? Bueno, dale de baja la pensión, pero ponerle la asignación que no sea vulnerada jamás
y que el chico con discapacidad sea menor o mayor, pueda sostener su pensión e inclusive ir a trabajar como cualquier adulto. Ponemos un ejemplo, ¿no? Un chico con discapacidad es mantenido por los padres a través de su pensión, también es una ayuda económica que se le da, pero un adulto que es padre de familia y tenga que sostener una familia, con 5.500 pesos no va a llegar a ningún lado.